Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Monarquía absolutista. El día de hoy vamos a hablar el gobierno de los reyes que fueron llamados reyes absolutistas, que se le llamó así a la monarquía absolutista. Pero antes de empezar la clase vamos a dar una recomendación. La primera recomendación es: debes enviar tus actividades en el horario establecido según te toca el curso. 2. Debes enviar tus actividades en el día asignado. 3. Debes asistir a las clases en vivo. Recuerda que se te van a evaluar 3 criterios. La primera es la puntualidad. Debes ser puntual en entregar tus actividades. 2. Tu asistencia. La asistencia en el horario que te toca en las clases en vivo. Y 3. También se te va a evaluar tu asistencia en las clases en vivo. Muy bien, dichas las recomendaciones, vamos a empezar con la clase de hoy. Hablábamos de la monarquía absolutista, de quién estaba al mando de una sola persona. En este caso era el rey. El rey era la máxima autoridad en aquellos tiempos. El rey podía decir, asignar, hasta matar si él quisiera. Tenía el poder absolutista. Él no necesitaba de un congreso, no necesitaba de políticos, no necesitaba de los parlamentos. Él era el Estado, él era el ejecutivo, legislativo y judicial, era todo. Entonces, el poder regía en una sola persona. Pero los reyes, ¿cuándo empezaron a gobernar? Recordamos que en el feudalismo había venido una hambre. Entonces había una situación de caos en aquellos tiempos en el feudalismo. Entonces los reyes aprovecharon las circunstancias y empezaron a gobernar. Empezaron a dominar a esos pueblos que estaban en bajos recursos. Y ahí empezó la monarquía absolutista. Recuerda que los reyes podían gobernar sus hijos de generación en generación. Los reyes tenían un poder y dominio total. Eran considerados, hasta muchas personas, algunas, eran considerados como la misma divinidad o dioses, la cual debían obedecer el pueblo. Ahora, ¿dónde surgió todo esto? Todo esto surgió en Italia, en el siglo XIV hasta el siglo XV. Toda esta monarquía lo vamos a llamar como un tipo de gobierno o también una organización política en la cual residía el poder en una sola persona. Vamos a ver ahora que dentro de estos siglos surgieron diferentes autores que hablaron sobre las teorías absolutistas. Vamos a ver que fueron 3 representantes. El primero se llamó Juan Bodin. Juan Bodin nació en 1530 hasta 1596. Juan Bodin, él decía en sus obras, él escribió una obra llamada Los 6 libros de la República, así se llamaba su obra. ¿Qué quería dar a entender? Él decía que un rey debía de gobernar sin necesidad de ninguna persona. Y él estaba ahí para poder gobernar a todo el pueblo de una manera absolutista.
Otro representante tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía, las naciones prosperan bajo una monarquía, no porque tienen un príncipe, sino porque a ellos le obedecen. ¿Quién le obedece? El pueblo. Por eso también él habló acerca de es un representante de las teorías absolutistas. Otro tenemos a Jacques Bousset. Él decía, la monarquía era de forma de un gobierno de lo más natural. Él decía así, sobre todo si es hereditaria. Decía que era sagrada y también era absoluta. Muy bien, entonces hemos visto las características de la monarquía, de la monarquía absolutista. Uno de todas estas características era que el rey se concentraba tanto en lo político, social y económico. Todo acaparaba el rey. Entonces el rey concentraba todos los poderes, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial. Todo era el rey. No necesitaba de un parlamento. También vamos a ver otra de las características. Su poder se justificaba por ser derecho divino. Así decían ellos. Otro era, el monarca nombraba a los magistrados, nombraba a los administrativos de justicia y ellos dirigían la política en el exterior. Muy bien, hemos visto las características de la monarquía en el gobierno absolutista. Ahora vamos con la pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿a qué se llama absolutismo? Recordamos que absolutismo era el gobierno de una sola persona. ¿Se acuerdan que el rey acaparaba todo? No necesitaba rendir cuenta a nadie. La respuesta es un sistema de gobierno absoluto en la cual el poder reside en la única persona que mandaba sin rendir cuenta a nadie. Pregunta 2. ¿Qué sostenía el teórico del absolutismo Jean Bodin en su obra Los 6 libros de la República? ¿Se acuerda? ¿Qué sostenía? Él defendía el absolutismo. Él decía, es donde establecía el concepto de la soberanía. En su libro hablaba así, el concepto de la soberanía y los fundamentos del imperio absoluto. Eso hablaba su libro, con los 6 libros de la República, así se llamaba su obra. Pregunta 3, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo era un sistema económico en la cual el rey podía sustentarse. Ahí podían ellos conseguir, por ejemplo, las minas de oro, de plata, y con todo eso poder sostenerse económicamente. La respuesta es sistema económico en la cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Se desarrolló como consecuencia de los descubrimientos, ¿se acuerdan? Los descubrimientos de América. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la 4. ¿Cuáles eran los elementos que conformaban el Estado moderno? Se dividía en 2. La primera, vamos a ver que era el ordenamiento jurídico y el poder. La segunda era los elementos como por ejemplo la soberanía y los imperios absolutos en la ley. Esos eran los 2 tipos de elementos que conformaban el Estado moderno. ¿Quiénes lo conformaban? Los reyes absolutos. Muy bien. Ya hemos visto entonces el día de hoy las características de una monarquía absolutista. Recordamos que su gobierno estaba respaldado por instituciones y también
vemos que el rey era la máxima autoridad en aquellos tiempos. Ahora, chicos, vamos a resolver la siguiente pregunta que nos dice vocabulario histórico. Vamos a hablar el día de hoy. La primera pregunta dice, investiga el significado de las siguientes palabras. Primero, monarquía, burocracia, nación y burguesía. Vamos a hablar el día de hoy de la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Monarquía es una forma de gobierno, pero ¿de quién gobernaba en esos tiempos? Gobernaba el rey, que era una sola persona quien gobernaba al pueblo. La respuesta es una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una sola persona, o un rey o una reina. Era un cargo habitualmente vitalicio, en la que se accede por derecho o también podía ser de una forma hereditaria. Vamos con la siguiente pregunta, nos dice, ¿qué es burocracia? Burocracia viene de la palabra hace posible el funcionamiento de la administración. También podía administrar el Estado. O también podemos decir que es un conjunto de actividades que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. La siguiente palabra tenemos burguesía. ¿Qué es la burguesía? Esta era la clase social más alta, donde gozaba de muchos privilegios. La burguesía, la famosa burguesía, con sus trajes elegantes, derrochaba los dineros, también se vestían o asistían a reuniones elegantísimas. La respuesta es una clase social formada por las personas acomodadas que lograban tener propiedades y capitales. Esto se dio en la monarquía absolutista. La siguiente término nos dicen que es nación. Nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico y también está compuesta por un vínculo histórico o cultural, como por ejemplo la nación del Perú. Tenemos una sola cultura, tenemos también una forma de gobernar, tenemos un solo sentimiento de raíces ancestrales que nos unen a esta tierra bendita que es nuestra nación. La siguiente pregunta nos dice, la 2 dice así, observa las siguientes imágenes y explica la importancia de los siguientes personajes. Tenemos, por ejemplo, al primer personaje conocido que hemos hablado en la clase, es Juan Bodin. Él nació en 1530 y murió hasta 1596. ¿Se acuerdan que él era el representante de la teoría del absolutismo? ¿Se acuerdan que escribió una obra? ¿Sí? Muy bien. Entonces, él también vendría a ser un representante de las teorías del absolutista, como su obra, Los 6 libros de la República. ¿Quién era él? Él era un filósofo. Era un filósofo católico francés. También se le considera el fundador de la moderna concepción del Estado. Él intentaba determinar los principios universales del derecho. El siguiente personaje tenemos al rey Luis XIV, o también conocido como el Rey Sol. Este Rey Sol nació en 1643 hasta 1715, conocido como el Rey Sol o también el Rey Luis el Grande. Fue el primogénito. Él incrementó el poder y la influencia francesa.
En Europa también fue conocido porque combatió en 3 grandes guerras. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos hablado sobre la monarquía absoluta, donde los reyes nos gobernaban y el poder residía en una sola persona. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.